Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 12 de la serie 2 de equilibrio de fases. El enunciado nos dice que se quiere recoger oxígeno a una presión de 732 milímetros de mercurio por desplazamiento de agua en un día en el que se registra una presión barométrica de 742 milímetros de mercurio. Determinar la temperatura del agua. Bueno, vamos a empezar pensando algunas cosas. Lo primero es, ¿cómo es el sistema que nos están proponiendo? ¿Qué es lo que nos piden y qué datos tenemos para calcular eso que nos piden? El sistema es una cosa así, ¿sí? ¿Qué tenemos acá abajo? Esto de acá es un vaso de precipitados o un recipiente, ¿sí? Que está lleno de agua hasta este nivel. Y por acá lo que tenemos es un tubo, ¿sí? Que inicialmente va a estar todo lleno de agua hasta el tope. Inicialmente me refiero antes de empezar nuestro experimento, ¿sí? Todo este volumen lleno de agua. Y por acá debajo lo que tenemos es un tubito, que puede ser un tubito de vidrio, una manguerita, ¿sí? Que conecta con este otro tubo donde tenemos oxígeno, ¿sí? O donde está pasando alguna reacción química que libera oxígeno y el oxígeno lo que hace es viajar por acá, ¿sí? Se mete acá dentro de este tubo más grande y va burbujeando y se va acumulando acá adentro. ¿Qué pasa? Como originalmente nosotros teníamos todo el tubo este lleno de agua, a medida que el oxígeno empiece a burbujear por acá, va a ir empezando a desplazar el agua, es decir, este nivel de agua va a empezar a bajar porque todo el tubo se me va llenando de gas, ¿sí? ¿Cómo sería eso en la vida real? Sería algo así, ¿sí? Este de acá sería este tubo, ¿sí? Y lo que se hace para poder conseguir que este tubo quede lleno de agua hasta el borde acá arriba, sin ninguna burbujita, es, se llena primero el tubo este con agua, después se lo tapa y una vez que estamos por debajo, colocamos la boca del tubo por debajo de este nivel, destapamos, ¿sí? Como se ve acá en la foto, destapamos el tubo este y ya nos queda paradito y lleno de agua, ¿sí? Bien, entonces veamos. Lo que nos están pidiendo calcular es la temperatura del agua. Y los datos que nos están dando son dos, la presión del oxígeno y la presión atmosférica. Antes de empezar a resolver, vamos a pensar un poco en la presión de vapor. Nosotros sabemos que la presión de vapor es la presión a la cual la fase líquida y la fase vapor se encuentran en equilibrio a una dada temperatura. ¿Y por qué resalto a una dada temperatura? Porque justamente es lo que nos piden calcular. Nos están pidiendo calcular la temperatura del agua que está acá, que es la misma que la que está acá adentro, ¿sí? Entonces nosotros podríamos empezar a pensar cómo podemos llegar a calcular esa temperatura a partir de la presión de vapor, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a anotar esto. Nosotros tenemos un sistema que es cerrado, que está a temperatura constante, que es la temperatura ambiente, ¿sí? Del momento que se haga el experimento. Y tenemos dos fases, una fase líquida y una fase vapor. ¿Qué pasa? Esas dos fases están a una dada temperatura y lo que va a pasar es que ese sistema de dos fases va a tratar de alcanzar el equilibrio. Por lo tanto, vamos a tener una presión de vapor acá adentro, una presión de vapor de agua, ¿sí? Que podemos calcular y a partir de esa presión de vapor de agua que podemos calcular, después podríamos calcular la temperatura del agua, que es lo que nos piden. Bien, ¿cómo podemos calcular esa presión de vapor de agua? Bueno, vamos a empezar a pensar qué presiones tenemos acá en este sistema. Entonces, yo les marqué dos puntos acá. Un punto 1 que estaría acá, ¿sí? Afuera del tubo,
y sobre la superficie del agua, y un punto 2 que estaría dentro del tubo y a la misma altura que el punto 1, ¿sí? Entonces vamos a pensar qué presión soporta cada uno de estos puntos. El punto 1 está soportando la presión atmosférica porque encima de él solamente tenemos la atmósfera. Encima del punto 2 tenemos una columna de agua y acá adentro tenemos presión del gas, presión del oxígeno, ¿sí? El gas es oxígeno para este ejercicio, y presión de vapor de agua, por lo que dijimos antes, tenemos equilibrio de dos fases, entonces vamos a tener una presión de vapor. Entonces, ¿cómo describiríamos la presión del punto 2? Así, la presión del punto 2 es la presión del oxígeno más la presión de la columna del agua más la presión de vapor de agua, ¿sí? Y la presión en el punto 1, como dijimos antes, solamente la atmosférica. Entonces vamos a tener que resolver ese sistema, pero además, como nosotros tomamos el punto 1 y el punto 2 a la misma altura, podemos decir que P1 y P2 van a tener la misma presión por el principio de hidrostática. Entonces podríamos igualar las dos ecuaciones de arriba y nos quedaría una única ecuación así. Esta es la ecuación que vamos a querer resolver. Entonces ahora nosotros, por lo que dijimos antes, sabemos que queremos obtener la presión de vapor de agua, ¿sí? Y nos encontramos con que tenemos estos dos datos. El problema nos da el dato de la presión del oxígeno, ¿sí? El dato de la presión atmosférica, y nos quedan dos incógnitas, la presión de la columna de agua y la presión de vapor de agua. Por lo que dijimos antes, esta es nuestra incógnita, lo que nosotros queremos averiguar, y necesitamos ver qué hacemos con esto. Bien, para este ejercicio, nosotros no tenemos ningún dato que nos permita calcular la presión de la columna de agua. No nos dan ningún otro dato. Entonces, solo para este caso, nosotros vamos a simplificar de alguna manera el problema diciendo que suponemos que la altura esta de la columna de agua es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el nivel del punto 2, la altura del punto 2, y el tope del tubo, solamente tenemos la presión del oxígeno más la presión de vapor de agua. O dicho de otra forma, lo que vamos a suponer es que todo el gas que teníamos acá dentro fue el suficiente para que, viajando por acá, llenara por completo este tubo de gas, ¿sí? Entonces, no tenemos por encima del punto 2 columna de agua. Como no tenemos columna de agua, no vamos a tener una presión de esa columna de agua. Por lo tanto, este dato lo podemos cancelar. Y entonces nos va a quedar esta ecuación de acá abajo, ¿sí? Seguimos. Nosotros lo que podemos hacer ahora es despejar la presión de vapor de agua y nos va a dar, reemplazando por los datos, sí, que nos da el problema, nos va a dar que la presión de vapor de agua son 10 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros podemos ir a una tabla y podemos ver cuál es la temperatura que le corresponde a esa presión de vapor. Por lo que dijimos antes respecto de la definición de presión de vapor, ¿sí? Entonces, esta tabla tiene muchas cosas. Yo porque elegí esta tabla, ustedes pueden elegir la que quieran, pero todas van a tener los mismos datos, ¿sí? Lo que sí, estas columnas no las vamos a usar. A esta tabla se entra o con una temperatura para leer una presión, o entramos con una presión y leemos una temperatura, es decir, solo vamos a usar estas dos columnas. La presión de vapor de agua a nosotros nos dio 10 milímetros de mercurio. Entonces lo que podemos hacer es hacer un cambio de unidades porque yo la tabla que elegí tiene la presión dada en bares, siempre verificar esas cosas, las unidades, ¿sí? Entonces como mi tabla tiene la presión en bares,
voy a hacer el cambio de unidades desde 10 milímetros de mercurio a bares. Entonces yo sé que un bar son 750 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio, ¿cuántos bares son? Hago una regla de 3 simple y me queda 0,0133 bares. Con eso voy a mi tabla y acá yo lo marqué en rojo ya, ¿sí? Serían todos estos datos. Voy a usar, como dije antes, solo estos dos. Entonces, la temperatura del agua es 11 grados Celsius, aproximadamente, ¿sí? Bien, ahí terminaríamos el ejercicio. Nosotros respondimos lo que nos preguntaban, que era cuál era la temperatura del agua. Ahora podemos ir un poquito más allá y pensar qué pasaría en la vida real. En la vida real nosotros no podríamos suponer, o digamos, no nos va a pasar, o sería muy raro que nos pase, que todo el gas que nosotros tenemos acá alcance justo para que toda esta columna de agua baje hasta la altura del punto 2, lo que sería el punto 2. Este es otro gráfico, pero viene a representar el mismo sistema que antes, ¿sí? En lugar de tener un tubo, acá lo que tengo es una probeta, pero es lo mismo. ¿Qué pasa? Entonces, por encima del punto 2, que estaría acá, ¿sí? A esta altura, ahí tendríamos un punto 2, vamos a tener una altura de la columna de agua al finalizar el experimento. ¿Cuándo finaliza el experimento? Cuando se nos consume todo el gas que tenemos acá, cuando todo el gas pasó por acá hasta acá adentro, ¿sí? Entonces, nos va a quedar una altura de la columna de agua, que es esto que marqué en amarillo, que se va a medir desde la altura del punto 2 hasta donde termina la columna de agua. Y esta altura de agua nosotros la podemos medir en la vida real. Podemos decir, esto mide 2 centímetros, esto mide 3 centímetros, no sé, 5 milímetros, lo que dé. Pero es una altura de agua, ¿sí? Milímetros de agua van a ser estos. Nosotros, para poder pasarlo a unidades de milímetros de mercurio, que es lo que necesitaríamos para obtener una presión que podamos reemplazar en nuestra ecuación, vamos a usar esta ecuación de acá. Esta ecuación, les digo qué significa cada término. H de mercurio significa altura de mercurio. Esto es densidad del mercurio. Altura del agua, esto acá, que medimos, y la densidad del agua. La densidad del agua y la densidad del mercurio salen de tablas, son datos, ¿sí? La altura del agua, como dije antes, en la vida real la podríamos medir. Nosotros de acá podemos despejar entonces la altura en milímetros de mercurio, ¿sí? Haciendo esto de acá. Entonces, nosotros podríamos obtener una altura en milímetros de mercurio que sería la presión de la columna de agua, ¿se entiende? O sea, este valor que nosotros obtenemos acá lo podríamos reemplazar en esta ecuación que teníamos antes y tener este dato. Entonces, de acá también podríamos despejar la presión de vapor y calcular la temperatura del agua si quisiéramos hacerlo en un caso más real o si tuviésemos algún dato sobre esta altura en el problema, que no era el caso del ejercicio 12. Nosotros no teníamos este dato. Si lo hubiésemos tenido, podríamos hacer esto y calcular, igual que hicimos, la presión de vapor de agua y resolver el ejercicio pasando por una tabla y obteniendo la temperatura del agua. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias.